Uno, dos, tres. Voces frente al COVID es una iniciativa de la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República, ANEBRE, con el apoyo de Fundación Casa del Bosque. Desde Voces frente al COVID y su página vocesfrentealcovid.com, intentamos generar escenarios de reflexión con la participación de diferentes voces expertas en sus áreas y representaciones desde sus comunidades, gremios, asociaciones y organizaciones. En esta oportunidad contamos con la participación de Alejandra Wilches. Alejandra Wilches es ingeniera electrónica con especialización en gerencia de telecomunicaciones, sindicalista, exdirectiva o expresidenta de ATELCA, la Asociación de Técnicos de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, y hoy es secretaria de Formación y Asuntos para la Mujer de Sintra Teléfonos. Con Alejandra vamos a hacer unos abordajes sobre el tema telco, que mejor que ella para que nos ayude a hacer unas lecturas y unas consideraciones sobre este tema. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Farid. Muchísimas gracias por la invitación. Un fraternal saludo a mis compañeros de ANEBRE y, por supuesto, a la Fundación Casa del Bosque. Bueno, Alejandra, en el marco del COVID hemos visto que gran parte de la operación en temas económicos, laborales, está ahora sobre los hombros de las empresas de telecomunicaciones públicas y privadas. En ese orden de ideas, me gustaría hacer una primera pregunta para que nos ayudes a ir explorando y a ir abriendo este tema. ¿Cuál vendría siendo el papel de las empresas de telecomunicaciones ahora en el marco de esta pandemia y también de alguna manera las relaciones o las inequidades o las imposibilidades o las limitantes que las empresas de telecomunicaciones públicas han tenido a lo largo de los años, resultado de las políticas neoliberales de limitación, privatizaciones parciales y también totales? ¿Qué posiciones tienes al respecto, Alejandra? Bueno, pues primero que todo, mencionar que esta crisis que se está dando no solamente es por el COVID, sino es la crisis del modelo capital en sí. El capitalismo ha traído una serie de crisis históricamente y básicamente el COVID lo que ha hecho es acelerar y acentuar todas estas problemáticas que se han venido sucediendo, como tú dices, todo el tema de la desigualdad, la pobreza, la falta de protección social. Entonces, pues primero que todo, pues como recordar eso. Con respecto al papel de las telecomunicaciones en este momento, pues la parte de la economía que en este momento sigue dinámica es la parte que está soportada en las telecomunicaciones, las personas que están realizando su teletrabajo, el aprendizaje en este momento está siendo virtual y desafortunadamente, y como muchas cosas y como muchos derechos en Colombia, pues pareciera que fuera un lujo, porque no todas las personas tienen acceso a Internet, no todas las personas tienen un equipo informático, no todas las personas tienen la oportunidad de tener una conexión de fibra óptica como la que ETV en los últimos años ha instalado a la mayoría de hogares en Bogotá. Eh, Acá también es importante resaltar la función de la empresa pública. ¿Por qué? Porque las empresas privadas venden simplemente. ETV en este momento, y pues afortunadamente por un cambio de administración interna, hay algunas políticas han cambiado. La primera política es, se amplió la capacidad de navegación de nuestros clientes, que es una cosa bastante importante. Se han ampliado las capacidades de los canales digitales para que no haya congestión en los picos de alto tráfico de Internet. Pero vemos que ya hay unas medidas que se quedan cortas y que hacen parte de las políticas que deberían estar a nivel de distrito y a nivel de estado, como cuáles. Se le sigue cortando el servicio telefónico fijo a la gente. ETV lo único que hizo fue alargar 30 días el corte, pues dando como esperita para que las personas pudieran ponerse al día en sus pagos, pero finalmente si la gente no paga, le están suspendiendo el servicio de telefonía fija y de internet y de televisión. Solamente quedó el de móvil, del de televisión. Pero en este momento deberíamos contar con una política mucho más fuerte. Las personas en este momento que están realizando sus labores es a través de las redes de telecomunicaciones. Si no tienen este servicio, pues obviamente no van a poder trabajar.
La otra problemática que se ha visto en estos momentos es, no todos tienen fibra óptica, los que tienen una banda ancha y los que son en sectores donde el cobre, por sus años y por la característica del terreno, pues el internet no es de la misma calidad. Eh, los últimos 4 años se hubiera podido masificar la conexión de fibra óptica hacia esos estratos, estrato 1 y 2 específicamente, y pues obviamente 3, pero desafortunadamente precisamente por esas medidas capitalistas, este servicio solamente fue como asignado para las personas de estrato 3, 4, 5 y 6, y el 3 no a todos los sectores. Entonces, ese tendido de fibra óptica que nosotros teníamos y que uno de los objetivos precisamente era para reducir esa brecha digital, pues en la última administración se frenó. Entonces, ahorita estamos viendo las consecuencias. También el Ministerio de Telecomunicaciones lanzó un proyecto en el cual se iba a masificar la conexión de banda ancha para estrato 1 y 2. ETV también, por decisión del presidente Castellanos, el anterior presidente, no se presentó esa licitación. En este momento ETV también hubiera podido llegar con esa conectividad a la región centro del país, a los pueblos cercanos a Bogotá, donde nosotros también ya tenemos presencia, donde tenemos presencia incluso pues en los 32 departamentos, pero básicamente la pelea y la defensa de lo público pues se dio en eso, en que nosotros llegamos a todos los estratos, porque esto no debe ser un producto más, sino es un derecho como tal para la ciudadanía. Así es, Alejandra. Y me gustaría que hiciéramos que nos ayudaras a hacer una claridad sobre este tema que tocaste, uno de ellos, y es el tema de los cortes. ¿Qué podríamos hacer para lograr un Internet como derecho y con unos escenarios de gratuidad en el marco de esta pandemia? ¿Qué posibilidades habrían ahí? Bueno, en este momento la decisión está en el gobierno nacional. El presidente actual de ETV, Sergio González, solicitó al gobierno nacional que los estratos 1, 2 y 13 sean subsidiados a través del fondo del Ministerio de las TIC. Se está esperando una respuesta. Sin embargo, pues vemos históricamente y en otras administraciones, en la administración de Gustavo Petro, se realizaron muchas políticas que son de facultad del distrito. Nosotros esperaríamos que en este momento, y como se ha solicitado a la nueva alcaldesa, se implementen unas políticas de fortalecimiento en la instalación para los estratos más vulnerables, en la masificación de, de los TICs, de la TIC como un derecho, eh, pero pues estamos cortos y pues obviamente ETV en este momento pues está cumpliendo con los lineamientos que hay del mercado. Sin embargo, vuelvo y digo, estamos cortos en las políticas. Aquí se debe revisar una política de conectividad para los colegios, de conectividad para las redes, para los hospitales. Esto era un proyecto también que se tenía en el 2013, 2014, donde se estaban conectando, los colegios se conectaron a través de una red que se llamaba Red P. Los servicios de hospitales se estaba también realizando esa conectividad. Todo esto se estaba haciendo a través de la alta consejería de las TIC, de la alcaldía de Gustavo Petro, y yo creo que en este momento aplica y es importante que se vuelvan a retomar todos estos proyectos. Adicional, ETV está en la capacidad de llegar a muchos hogares. El tendido de ETV no solamente de fibra óptica, sino de cobre. En el caso de cobre, pues estamos prácticamente en toda la ciudad. Llevamos este año, vamos a cumplir 136 años en los cuales ETV tendió o tiene sus tendidos de cobre y toda su infraestructura, pues por toda la ciudad. O sea, tenemos todo el potencial tecnológico y el potencial humano para que nosotros podamos llegar a todos los hogares. Entonces yo creo que en este momento lo importante es que se definan unas políticas claras, no solamente en el marco del COVID, sino en el marco de la pobreza y de la brecha digital. ¿Qué relaciones hay o qué acciones habría dentro de los sindicatos con la presidencia de TV, con el distrito, con la nación frente a esto? Bueno, el año pasado en el proceso de elecciones se hizo un documento marco en el cual la idea era firmar con el candidato de la coalición. Eh, Unos lineamientos básicos como cuáles, el tema de la conectividad, el tema de la estabilidad también de los trabajadores, la eliminación de la tercerización, las políticas públicas. Finalmente este acuerdo fue firmado por algunos integrantes de la Junta Directiva de Sintrateléfonos. Sin embargo, reitero, hasta el momento pues no se ha dado ningún avance.
con la preocupación que en el plan de gobierno, en el plan de desarrollo de Claudia López, se habla solamente de ciudad inteligente, pero no se habla de las políticas públicas, no se menciona a ETV como un eje fundamental en todo el desarrollo de esa Bogotá inteligente. Entonces creo que todavía esto está en construcción. Obviamente las dinámicas de la ciudad en este momento cambiaron. Sin embargo, precisamente porque han cambiado, creo que debe salir a la opinión pública la importancia de nuevamente contar con ETV como el eje o el pilar fundamental de las telecomunicaciones en Bogotá e incluso a nivel nacional. Recordemos que nosotros llegamos con nuestra empresa filial Skynet, llegamos a los sitios de más difícil acceso, a La Guajira, al Chocó, a Leticia. Entonces, en este momento, más que nunca, urge que esas ideas, esas definiciones, esas solicitudes que se le hicieron a la alcaldesa, incluso no solo por el movimiento sindical, sino por la misma ciudadanía, se aterrice en acciones concretas. En el plan de gobierno se habla del fortalecimiento de lo público, pero también es bastante general, no se ha profundizado y reitero, en el borrador de anteproyecto que pasa a la alcaldesa no se menciona ETV por ningún lado, no se mencionan políticas públicas para fortalecimiento de ETV ni para la masificación, digamos, de las tecnologías. Se habla de la reducción o de la ampliación de la conectividad, pero no se dice cómo, no se habla. Entonces, creo que está bastante insípido ese capítulo en el anteproyecto. Como decíamos hace un rato, gran parte de la operación productiva, educativa, social, hoy está en los hombros de las empresas de telecomunicaciones, en un país que desde la década del 90 viene afrontando una serie de privatizaciones feroces y la primera de ellas fue al sector telecomunicaciones, precisamente. Tenemos hoy un panorama en donde gran parte de la conectividad es gobernada por empresas privadas, por proveedoras de Internet privadas, que por ser privadas llevan obviamente a su máxima instancia su principio mercantil, comercial, en donde hay ausencia en gran parte de derechos. ¿Qué posición tendría Alejandra frente a este tema en relación a una propuesta de ampliación de la presencia de las empresas de telecomunicaciones públicas en el sector general de las telecomunicaciones? ¿Necesario, no necesario? ¿Qué podríamos hacer ahí al respecto? Como se planteó en los objetivos del milenio por la ONU, eh, uno de los objetivos es tratar de masificar y de llegar a estos hogares con la conectividad de banda ancha. Se ha demostrado, incluso tengo algunas cifras acá del COMPES 3698, que es con el cual se pasó en el plan nacional, en el plan de gobierno de 2018 a 2022, donde ellos mismos son conscientes de la necesidad de la masificación de los TIC, de las TIC. Aquí vemos que los estratos 1 y 2 tienen penetración de Internet por debajo del 50%. Mientras tanto, los estratos 4, 5 y 6 tienen una conectividad de más de 30 puntos adicionales, o sea, del 80%. También me causa bastante curiosidad. Acá incluso está un estudio para América Latina, donde se encontró que el aumento promedio del 10% de la penetración de banda ancha genera un incremento del 3,19% del Producto Interno Bruto. Entonces, acá no se puede seguir tratando la conectividad a Internet ni la conectividad a todos los servicios de telecomunicaciones como un producto. Se tiene que masificar. Creería yo, llegarle con banda ancha a todos los sectores 1 y 2 de manera gratuita. En el gobierno también de Petro se masificó los puntos de Wi-Fi gratuitos. Esto también se detuvo e incluso se redujo. También se debería ampliar y más en este momento. Hay muchas personas que de pronto tienen su celular, porque el modelo del celular pues se ha demostrado que está casi en un 138% de conectividad de celulares, o sea, hay más celulares que gente en Colombia, pero igual no tiene conexión a Internet, o la conexión a Internet es bastante deficiente.
Entonces nosotros deberíamos llegar a estrato, por lo menos estrato 1 y 2, con la conectividad de banda ancha de manera gratuita, con Wi-Fi para los puntos estratégicos donde de pronto nos alcance a llegar con banda ancha. Y recordemos en los sectores rurales de Bogotá. Los sectores rurales fueron los que más sufrieron en la administración de Peñalosa. La conectividad escasa existente que había en Sumapaz, en Usme, toda esta conectividad fue reducida. Se quitó y en este momento tenemos que conectar a nuestros campesinos. También está comprobado, y lo ha dicho la ONU, lo dice este mismo COMPES, que cuando la población tiene mayor conectividad, sus ingresos económicos, su capacidad de trabajo, de formación, de habilidades ciudadanas, se mejoran. Entonces, en este momento tenemos que hablar de gratuidad. Esto no es asistencialismo, esto es un derecho. Esto es un derecho que deben tener todos los ciudadanos y sobre todo los que tienen menos probabilidades. Recordemos también que ETV fue un factor importante en todo lo que fue la infoalfabetización en zonas como Ciudad Bolívar, también como Sumapaz, Kennedy, Bosa, Usme, pero estos puntos también fueron retirados. Entonces, en este momento, las personas, si no tienen dinero para conectarse a Internet, no se pueden conectar a Internet. Esto es una de las cosas que también en este momento debería retomar y que sí es decisión de la administración distrital. Retomar todos esos puntos de portales interactivos que fueron desmontados para que la gente pueda acceder a sus correos, a hacer solicitudes de trabajo, a todas las capacidades y todas las formaciones que se hacían en estos sitios de ETV y que estaban al servicio de manera gratuita. Y vuelvo y digo, incluso el gobierno nacional es consciente que es uno de los derechos, se habla de derechos digitales de los ciudadanos, y en este momento el hecho de no llegar a Internet a todos los estratos, el gobierno nacional está incumpliendo, no está protegiendo este derecho fundamental. Pues perfecto, Alejandra. Yo creo que hemos hecho unos abordajes importantes en relación a, primero, pienso yo, punto uno, entender que Internet no es una mercancía, Internet es un derecho establecido por Naciones Unidas desde el nivel más alto de del encuentro y del consenso de los países. El segundo punto, el papel obviamente de las empresas de telecomunicaciones públicas en el escenario del ensanchamiento y la ampliación de estos derechos, lo que nos llevaría al punto 3, en donde me acojo a tu punto de vista, lleguemos a la gratuidad de Internet y no solamente en este momento de la pandemia. Para cerrar, Alejandra, ¿qué palabras o qué reflexiones generales podrías compartirnos sobre este momento desde tu perspectiva? Bueno, acá lo primero es recordar que de manera individual no vamos a sobrevivir. Uno de los rezagos o de las consecuencias que nos ha dejado el modelo capitalista es el individualismo. Se ha visto ya en los países de Latinoamérica que las sociedades que mejor han podido sobrevivir a esta pandemia son las que están organizadas. Son las que tienen colectivos, las que garantizan sus derechos de manera colectiva, las que exigen sus derechos de manera colectiva. El otro mensaje es: dejemos atrás todo rasgo de indolencia e indiferencia. Todo lo que está sucediendo en este momento, todo nos golpea a nosotros. Nosotros y el movimiento sindical no puede seguir reivindicando solo derechos de los trabajadores de manera aislada como si no fuéramos parte de una sociedad. Estamos en un punto en que los derechos básicos se están desvaneciendo. Si en condiciones normales, sin pandemia, sin todo este tema del coronavirus, no hay piso de protección social, no hay una renta básica universal, no hay pensión para las personas, no hay un ingreso por familia, no hay derecho al internet gratuito, no hay derecho al tema de la salud. Todas estas cosas se tienen que reivindicar, pero no podemos seguir trabajando de manera aislada. Y trabajar colectivamente no es decir como borreguitos por ahí, por todo lado, haciendo caso a 1, 2, 3 personas, sino es la parte de opinión participativa, donde se tengan en cuenta todas las opiniones, donde entendamos que la diferencia no es un problema. La diferencia nos ayuda a elaborar unas propuestas más compactas. Y el movimiento sindical tiene
un papel bastante importante y tenemos un compromiso con la ciudadanía. Es seguirnos formando, seguir participando activamente para construir una sociedad donde la vida digna, donde los derechos estén por encima de cualquier interés económico. Ese es el llamado, a la fraternidad, a la colectividad, a trabajar sobre los puntos en común y no nos quedemos en las diferencias. Bueno, Alejandra Wilches, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí en Voces frente al COVID. Te mandamos un abrazo fuerte desde Fundación Casa del Bosque y también desde Anebre, en donde profundamente sienten estima por ti. Entonces, Alejandra, me despido, que estés muy bien. Muchísimas gracias, Farid, nuevamente, y el amor y la fraternidad con los compañeros de Anebre es mutua. Un fraternal saludo también a todas las personas que van a ver estos videos. Los invito a que veamos toda la serie. Yo sé que va a ser algo que nos va a aportar mucho y sobre todo nosotros como líderes tenemos que estarnos formando, tenemos que estarnos enterando de las problemáticas que nos aquejan como sociedad. Muchísimas gracias. Adiós, Alejandra. Adiós.